Hola, muy buenos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muchísimas gracias por estar de nuevo ahí. Y hoy vamos a tener una entrevista que yo considero súper interesante, como es tener esta noche a Sergio Gabaldá. Muy buenas, Sergio. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo No, estás? y gracias por la invitación antes que nada. Nada, nada. A ti. Yo lo primero que he preguntado antes, fuera de micro, Sergio, si tenías algún apodo. Hay mucha gente que tiene apodos. Al final, el mundo friki es lo que tiene, que mucha gente le conoce por el apodo que sea. Y a ti te llaman Paul, concretamente. Sí, exacto. Perfecto. Polo o polaco, Paul ya a o gusto del polaco. consumidor. Vale, Sí, sí. vale, perfecto, perfecto. Sí, señor. Bueno, con tu permiso yo te llamo Sergio, ¿vale? Que, pues a Bueno, ver, me ha encantado, Sergio, poder tenerte aquí esta noche, porque creo, yo he hecho un descubrimiento hace muy poquito, a raíz de la pandemia, como fue el juego de Black Powder, que encima pilló con esa revisión de segunda edición, que si lo acentuamos manual español, para los que nos encanta el leer en español, pues nos vino genial. Entonces, yo sé que tú eres una persona muy versada en el tema de Black Powder, así que pues me gustaría un poco saber tu origen de Black Powder. ¿Cómo llegaste a Black Powder? buf, pues dando muchas volteretas. Pues mira, yo, a ver, en el mundo friki, curiosamente empiezo hace 20 años, de la misma forma que Almirante, con los fascículos de Warhammer Fantasy. Ah, sí. A partir de ahí es cuando empiezo a jugar Fantasy, de ahí se da el salto a 40, descubro el histórico a través de Felino War y ya a partir de ahí pues La se desata la locura. locura. Sí, sí, el periodo napoleónico siempre, es verdad que siempre me había llamado. Hace muchos años, al principio de empezar con Felino War, precisamente hubo en una tienda aquí en Jerez presentaciones de varios juegos, ¿no? Vino gente de Sevilla, también creo que del puerto de Santa María, de Puerto Real, a hacer demostraciones de los juegos. Yo Ujú. iba, bicheaba, pero claro, hablamos de una época en que la mayoría de los juegos estaban centrados en 15 milímetros, en una época que el 15 milímetros era de plomo que había que pedir en Inglaterra, no había distribuidores en España, o sea, de esto pues puede hacer tranquilamente 15 años. El mundo de las miniaturas, pues gracias a Dios también, ha cambiado muchísimo y a raíz precisamente de que es más fácil y sobre todo también con la reedición del reglamento en la segunda edición en castellano, pues ahí es cuando ya empiezo a meterle mano y poco a poco pues empiezo a coleccionar primero españoles en 28 milímetros. Soy otro sufridor de comprar el ejército más caro y peor del juego, pero además con una diferencia absoluta. Pero bueno, a mí me mola el ejército, eso de jugar con los losers, pues tiene su épica, ¿no? Porque cuando encima ganas, es como, ¿qué te puedo decir? Te he ganado con el peor ejército del juego. O Ujú. sea, Maravilloso. o sea, tiene siempre esa época, esa épica, ¿no? Que diga, ¿no? Decir, hostia, estoy jugando con lo peor de lo peor. O sea, esto es, para ganar con esto tiene que ser ya estrujarte el coco. Y a mí, Warhammer 40.000, Warhammer Fantasy dejó de llamarme también en cierto modo porque veía que eran juegos excesivamente arcade y muy poco estratégicos más allá de el cómo de afilada hicieras la lista. O sea, el 80% de la estrategia del juego está en la lista. O sea, no, tú que también has jugado a Fantasy y a 40, Sí. si no lo recuerdo mal, Ujú. sabes que las listas de Fantasy, sobre todo en sus últimos tiempos, y de 40.000 yo dejé de jugarlo en la octava edición, las listas de torneo o las listas que de verdad podían hacer algo y tener alguna posibilidad eran las más alejadas de lo que era el trasfondo del propio ejército. No tenían nada que ver con el propio ejército, Ujú. ¿no? Tú piensas en la Guardia Imperial en octava edición y decías, el trasfondo, una masa de guardias muriendo con una esperanza de vida en batalla de 15 segundos. Ujú. Ya, qué penica de gente, ¿no? Igualito. Listas no tenían absolutamente nada que ver con eso. Eran 6 unidades de veteranos, atiborrados de rifle de plasma, todos los cañones más gordos que pudieras meter y vamos que nos vamos, ¿no? Entonces, al final uno termina buscando juegos
el juego que más se adapta a lo que puede, a lo que él puede necesitar y también un poco a lo que tiene en su círculo de juego, ¿no? Ujú. Demandábamos ya juegos de corte un poco más, más estratégico y eso realmente te lo da más el juego histórico que el juego que los juegos de fantasía, ¿no? Eh, sí que es verdad que los juegos históricos, precisamente porque, como hablábamos fuera de micro, ¿no? Ujú. Una- la base de un juego histórico es que al jugador de partida le tiene que llamar la historia, o sea, le tiene que llamar el Ya. trasfondo, por decirlo de alguna manera, del juego. Y aquí el trasfondo es la historia real. Al que no le gusta la historia, difícilmente le va a gustar un juego histórico, salvo, vamos, salvo que sea un colgado que le Sí, pega todo, ¿no? sí, sí. Ahora sí que es verdad. Yo te doy la razón en esto último que has dicho, porque tengo amistades dentro del panorama al final de los juegos de fantasía que no quieren ver para nada, pero para nada el tema histórico. Les parece aburrido, lento, que yo digo, lento, madre mía. Digo, jugar un fantasy, que yo... Turno 3, Mm. llevamos 3 horas, amigo. Vamos a ver si vamos al turno 4. Y digo, madre mía, o sea Sí, que no están para comentar de que son juegos lentos. Sí es verdad que a lo mejor cogen de los clichés, por lo que la gente ha oído hablar, etcétera y tal. Pero sí, sí, yo tengo por ahí un temilla pendiente que me gustaría, y además ya si tú te unes también al carro, de hacer una charlita a modo salseo de gente de histórico con gente de fantasía y a hostia, ver... qué duro, qué duro. Oye, No, pero a no, ver, te puedo que al margen de te puedo eso, garantizar que va a haber, o sea, va a haber mucho respeto y la gente no va a llegar a, a ponerse roja. Pero hombre, que hay gente muy nerviosa, ¿eh? Que dice, pues esto histórico, buah, esto es para 4 frikis. Y digo, ya, ya, cuatro bueno, frikis. la comunidad, bueno, la comunidad de 40.000 no, no vamos a decir, intentaremos no ponerle calificativos, pero vamos a dejar a decir que todos tenemos experiencias funestas en partidas de 40 y de fantasy. Ha Hay pasado, ¿eh? Ha elementos, pasado. hay elementos que es para ponerlos muy en cuarentena. Y yo te voy a decir una cosa, mira, a un arriesgo de que alguien me pegue una puñalada por la calle, ¿no? Yo Esperemos que con lo no. que están diciendo, no, hombre, yo con lo que están diciendo de la 10ª edición de Warhammer 40.000, tampoco descarto en un momento dado por aquello coño, todos tenemos algún colega que juega, ¿no? Pero, Ujú. yo conozco a gente pues, que juega a juegos históricos y algunos bastante intensos, de reglamentos que parecen la Biblia y te los tienes que empollar como si fueran unas oposiciones pues, para poder jugar una partida Ujú. y juegan a juegos de Games Workshop porque al final uno, como te digo, se termina adaptando también un poco a su círculo de juego. Y los juegos de Workshop, Sí. me decía este chaval, que al final son como una pelota de fútbol. O sea, cuando tú tienes 8 años, si tienes una pelota de fútbol, bajas a la plaza donde están todos los niños y juegas. Pero con tema histórico ya es más delicado. También son, según en qué sitio, son comunidades más cerradas, les cuesta incorporar a gente nueva, Ujú. pero, pero bueno, hombre, desde luego, para el que le guste la historia y sobre todo juegos de estrategia puro y duro, de poner las miniaturas en la mesa y tener que darle al coco para hacer las cosas, los juegos históricos desde luego son lo suyo. Ujú. Por eso yo creo que tienen ese cliché que decía de que la gente que a lo mejor ha escuchado son partidas aburridas de, bueno, si es que vosotros tiráis, porque yo lo he escuchado, que dicen, bueno, es que vosotros tiráis hasta para el viento, para ver en qué dirección va el viento. Y digo, bueno, depende. Digo, Sí, porque si tú me lo estás diciendo, porque es un factor muy estratégico, o sea, por ejemplo, el tema de Black Seas es que es súper importante. Digo, sí, pero claro, sí, si alguien me lo está diciendo precisamente por un juego como puede ser napoleónico o puede ser de Segunda Guerra Mundial, que Ball Action no, creo que no lo tiene, pero lo dicen por el tema de pinchar un poquito y decir, es que tenéis tantas reglas y tantas tiradas que me parecen
No dicen absurdas por no ofender, pero como en plan de, bueno, si es que hasta que tenéis que tirar la temperatura, si hacía sol, si no, si nevaba. Bueno, depende de los manuales, Hombre, efectivamente. hombre, a quien dice eso habría que recordarle que hasta que los tanques en 40 empezaron a tener heridas, o Ujú. sea, bueno, un tanque con heridas, Sí, ¿vale? sí, Muy realista, muy realista, ¿no? sí, sí. Para ver qué se le hacía a un vehículo había que hacer 3 tiradas. Es decir, había que impactarle, había que penetrar el blindaje y Ujú, había que resolver el daño al blindaje. Entonces, no es tan rocambolesco que para que cuando tú estás jugando un juego en el que tienes barcos, buques, hablemos con ujú. propiedad, en mitad Sí. del océano, a lo mejor es importante, o sea, sobre todo cuando son buques de vela, Ujú. a lo mejor es importante saber desde dónde viene el viento. llámeme, llámeme raro, ¿no? O exquisito. Pero a lo Efectivamente. mejor le aporta algo, aparte de la Ujú. frescura de un sistema en el que el orden de activaciones de los buques puede cambiar, viene determinado por el viento y no es un tú juegas tu turno completo, Eso es. como tú llevas una lista un culo duro y yo soy un paria que le gusta jugar según el trasfondo, en tu turno me vas a barrer, yo voy a guardar mi ejército de 800 euros en un maletín y me voy a ir a mi casa con el culo roto. Entonces, divertido, Sí. no me Sí. parece. Yo eso no lo he visto salvo una vez, salvo una vez en muchísimos años en un juego histórico, solo una, ¿eh? Sí. Y no costaba 800 euros el ejército. Ostras, eso te iba a Desgraciadamente. preguntar, ¿eh? Te iba a Flame of preguntar, War digo, era mucho más ¿llegó barato. a ser caro? Madre mía, madre mía. Flame of War. No, realmente no. Si la ventaja, mira, comparativamente hablando, los juegos históricos no son caros. Aparte, hay muchísimos fabricantes de miniaturas, como no se le puede poner copyright a un guardia imperial, a una vieja guardia imperial francesa, Ujú. pues fabricantes de miniaturas hay muchos. Tienes, o sea, tienes la capacidad de elegir qué miniatura es la que te gusta más y cuánto dinero estás dispuesto a gastarte. De todas formas, también digo, y ahí no estoy del todo de acuerdo con una cosa que comentabais, ¿no? Ujú. Y es mi humilde opinión sobre ¿Workshop es barato o es caro? Bueno, nunca ha sido barato Eso y es cierto, sí. el que se meta a jugar a juegos de miniaturas pensando que esto es un hobby barato, no, te vas a dejar la cartera. Ujú. Porque te va a molar un juego, te lo vas a comprar todo. Yo me compré en pleno confinamiento, anuncian Black Seas, yo me lo compro absolutamente todo lo de españoles en pre-order y no contento con eso, enveneno a mi comunidad de jugadores, a mi comunidad de juego. Que ese es el tema. Entonces, sí, todos tenemos un amigo así. Bueno, amigo por llamarlo de alguna forma, ¿no? Sí. Yo ahora estoy envenenando uno con el Clash of Katanas, por ejemplo, juego de escaramuceo de la época feudal japonesa, ¿no? Sí, sí. Eh, lo estoy envenenando pues porque mola, el juego es bueno, las miniaturas hay variedad, ¿por qué no? O sea, Ujú. todos tenemos un amigo así que nos envenena cosas, nuestra cartera nos maldice a nosotros y a nuestro amigo porque sabe que va a sufrir y todos somos contentos. Correcto, Todos estamos correcto. contentos. No es un hobby mm, ni barato ni caro, es que al final Ujú. cuando el juego, creo yo que cuando el juego merece la pena y las miniaturas merecen la pena, mm, el dinero te lo gastas con cierto agrado. Eso es, correcto. Ujú. Y por lo menos tenemos la ventaja de que sigue siendo más barato que la droga y encima las miniaturas permanecen en la vitrina. Las mías sin pintar, muchas, prácticamente todas, Sí, sí, sí. en lo que yo llamo el altillo de la vergüenza. Pero la cuestión es que están ahí. Muy bien, muy bien. Y por Oye, cierto, me gusta antes cómo de lo has continuar, definido, porque además es de con estilo. Me gusta mucho, porque yo tengo amigos que es horrible. Les gusta muchísimo jugar con todo pintado. Entonces, cuando hay algo que a mí me ha pasado, porque es novedad, porque no te da tiempo o lo que sea, y lo sacas en mesa, yo digo montado es suficiente en la marea gris, ¿no? Entonces, sí, lo sacas y ya te ponen cara.
diciendo, no me fastidies, vas a venir con esto, o sea, tienes la mayoría de cosas pintadas y esto no te ha dado tiempo. Pues no me ha dado tiempo, o a lo mejor no quiero, ¿sabes? O no puedo, o vete tú a saber, ¿no? Yo soy pintor, pero a la gente que no es pintor o que no comparte el hobby de la pintura, yo lo respeto perfectamente. Sí es cierto que, por ejemplo, la época napoleónica a mí me gusta mucho porque los uniformes es algo muy vistoso en mesa, es algo sorprendentemente Sí, vistoso. sí, 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 Entonces sí, sí, darle sí, ahí una vidilla, sí, ahí eso no me lo planteé. sí. Pero bueno, pero hay gente que no le gusta, ¿eh? No le gusta nada. O sea, Mm. se mira ahí y No, te dice, bueno, píntate la próxima vez esto, hombre. sí, a Ujú. ver, en mi caso es más por falta de tiempo, ¿no? Pero sí que es verdad que, a ver, Sí. todos los juegos, es verdad que en mesa, es una mesa medio en condiciones, que también la mesa influye, pero cualquier juego que esté pintada, con las miniaturas pintadas, luce mucho en mesa. Pero con los napoleónicos, da igual la escala que sea, luce quizás muchísimo más por lo que dices, ¿no? Lo colorido, lo colorido y lo visual del periodo, ¿no? O sea, regimientos de todos los tipos, de colores, regimientos franceses, suizos con el uniforme rojo al lado de la infantería de línea que va con el de azul, los dragones que van. O sea, son ejércitos muy coloridos, muy variados, y en una mesa medio en condiciones lucen muchísimo, ¿no? Es un juego que desde luego sí merece la pena hacer el esfuerzo de, no te voy a decir pintar como un pedazo de pro, ¿no? Pero por lo menos que se vea pues que está pintado, ¿no? Al Claro, final, eso a es. 2 metros tú no le vas a ver el brillo en los ojos, ¿no? Eso es. A tu lancero a caballo polaco. Pero, Correcto. hombre, si por lo menos el uniforme sí está pintado, pues hombre, mola. Sí. Y ahora la pregunta es, Black Powder, ¿te parece un buen juego, Black Powder? Es una pregunta capciosa. Pero bueno, a ver, voy a decir sí con un gran pero. Ujú. A ver, esto, y sí te voy a avisar, te aviso antes de continuar que yo, ya te habrás dado cuenta, si empiezo a hablar me enrollo como las persianas, no No paro. pasa nada, tenemos aquí tiempo. Te lo digo por si en algún momento dado mm, quieres reconducir esto o cualquier cosa, me callas, me dices que yo, mira, por favor, tío, cállate un poco, No pasa nada, ahora me perfecto. toca hablar. Bueno, Genial. el juego, a ver, hay que ponerlo un poco en contexto. Es decir, Warlord, ¿quiénes son? O sea, Warlord, lo estuvisteis comentando aquí precisamente, Ujú. son gente salida de Workshop, cuando Workshop la dirigían mm, gente muy frikis muy profundos. Entonces, sus juegos, sobre todo los más antiguos, beben de un juego muchísimo más antiguo como es Warmaster. El sistema es relativamente parecido, es un sistema de órdenes, ¿no? O sea, tú tienes tus oficiales prácticamente, salvo en contadas ocasiones, son un token que está en la mesa simplemente para ver a qué distancia están los regimientos de su oficial de brigada, para ver si la orden se transmite mejor o peor, ¿no? Ujú. Entonces, eso se nota y lastra ciertas cosas, ¿no? Sí que es verdad que, por ejemplo, tú en Warmaster, si no me falla a mí la cabeza, empezabas a dar órdenes y en el momento en que fallabas una, se terminaba tu turno. Aquí, si no me falla la cabeza, que puede ser que sí. Pero no pasa así en este juego. O sea, si tú intentas dar una orden a un regimiento, fallas la orden, bueno, pues tu Sí, oficial sigue dando órdenes al resto del regimiento, ¿no? Es verdad que es un juego que se desarrolla. ¿Por qué digo que se nota que bebe mucho de eso? Pues que no deja de ser un juego en el que cada jugador desarrolla su turno de forma completa antes de pasar al siguiente. No hay, o sea, las unidades en mesa son muy poco reactivas, sí, salvo que eso he tú, visto. Ujú. sí, exactamente, salvo que tú les asaltes o en situaciones muy concretas que a lo mejor pases por el frente, o sea, que cuando una unidad cruza por enfrente de otra que le puede hacer fuego de oportunidad, pero por norma general las unidades la única reacción que tienen es cuando reciben una carga. Es un juego, pues,
en su sistema, pues muy, en su motor de juego es muy, muy antiguo, ¿no? Ujú. O sea, ese es el punto de partida para hablar un poquito de Black Powder, ponerlo en contexto. Sí es cierto que ellos dicen en todos sus reglamentos al principio que ellos no pretenden hacer el mejor reglamento del mundo, que ellos lo que intentan es poner por escrito el cómo juegan ellos entre ellos, en su grupo de colegas, que al final es lo que son, es un grupo de Sí, colegas, sí. cómo ellos juegan. Que lo que pretenden es darle a la gente que tiene miniaturas los medios para que la gente que tiene esas miniaturas las pueda poner en la mesa y sin complicarse muchísimo jugar y divertirse, ¿no? Ujú. Eh, en ese sentido, es un juego, me decías, volviendo al principio, ¿es un buen juego? Sí, pero para iniciarte en juegos históricos napoleónicos. O si te pasa como a mí, que dispones del tiempo para con suerte jugar una, dos partidas al mes, pues a lo mejor no puedo, yo necesito un juego que en una mañana pues pueda plantar las miniaturas en la mesa y jugar una partida y más o menos, a Ujú. lo mejor no llegar a jugar 10 turnos, pero a lo mejor sí poder jugar 5 o 6 turnos y con eso más o menos ver cómo se hubiera resuelto esa partida, ¿no? Ujú. Para eso, pues es ideal. Y de hecho ellos lo definen así el juego. Es un muy buen juego para iniciarse. Por lo demás hay muchísimos reglamentos estupendos. También en su día yo elegí Black Powder después de leer muchos reglamentos, como por ejemplo el Battle Empire o el Lasalle, y la conclusión a la que llegaba es que mm, es un juego en el que terminas haciendo lo mismo o prácticamente lo mismo, pero con menos pasos. O a lo mejor hay juegos que son un poco más restrictivos en según qué mecánicas, ¿no? Por ejemplo, te dice, según qué reglamento, no lo recuerdo, te dice, la caballería ligera no puede cargar por el frente a la caballería pesada, ¿no? O sea, que tiene bastante Sí, sí, te entiendo. sentido hasta cierto punto, porque en un Sí, momento dado un tío, si es una situación de vida o muerte, pues ¿por qué no? Hostia, como pasó, por ejemplo, en Bailén, vienen los coraceros, hostia, unidad de caballería indestructible, famosa en Europa por ser una apisonadora y una picadora de carne. Pues ante la vista de que los coraceros iban a arrollar a la infantería española, los garrochistas, una infantería de milicianos que eran ganaderos en su mayoría de aquí de Jerez y algunos de Urique, ujú. se lanzan a la carga y arrollan a los coraceros franceses que eran indestructibles. Entonces, ¿por qué no? Eh, Al margen, aparte de eso, el juego pretende ser como lo que se diría en videojuegos un sandbox, ¿no? Una caja de arena. Pues hay Ya. muchas cosas que las dejan a un pacto entre caballeros, ¿no? A la hora de decidir ciertas cosas. No te define, te dice, oye, están los generales de brigada que dan órdenes a sus regimientos, pero además está el general de división. Te dan una serie de formas en las que puedes utilizarlo, que es la más básica, pues que sirva para dar, aparte de que pueda dar órdenes a regimientos, pues los generales de las brigadas pueden palmar en según qué Ujú. situaciones, pueden dar órdenes a los regimientos, o pueden, si están a distancia de un general de brigada, pues eh, hacer que repita una tirada de una orden que esté fallida. Pero también te da opción, por ejemplo, a jugar con los Hate de Camp, ¿no? Ah, sí. Te da varias opciones. También con el tema de que los generales pueden tener atributos, son pactados. El tema de incluir personajes históricos o no tienen coste en puntos como tal. Es un pacto entre caballeros. Es decir, oye, vamos a jugar una partida. ¿Quieres que metamos algún general histórico? Venga, sí, yo voy a meter a Napoleón y yo, vale, pues yo voy a meter a Blücher. O sea, te lo deja eso como muy en el aire. Y Sí, por lo sí. demás tampoco profundiza mucho en lo que es el periodo a nivel de ejércitos. Los ejércitos son bastante básicos, Sí. son muy básicos. Ujú. Profundiza, o sea, intentan darles personalidad a través de las reglas propias del ejército, que los españoles, por cierto, tienen dosis muy malas, eh, Ahora lo pero comentaremos. sí,
no profundiza mucho más allá de eso. Si no recuerdo mal, en el Albión Triunfante, de lo que ellos llaman la campaña peninsular, bueno, campaña, 4 Sí, años de vacío, vuelven ya con casi todo el pescado vendido y ya, lo llaman ya. campaña. Nosotros lo llamamos guerra de independencia, ¿no? Ujú, Ahí te describen las distintas unidades, te dice el perfil y te habla de los regimientos de la Legión del Vístula, que eran de infantería de línea polaca, ¿no? Te dice, te habla un poquito de ellos, te pone el ujú. perfil, pero ahora te vas a la tabla de organización del ejército y fíjate tú que no están. Ah, ¿no están? No, no, no No están me he para dado cuenta yo de incluirlos en eso. el propio. Ujú. Pues no están para incluirlos en el propio ejército. No tienen una entrada que diga, dentro de la brigada de infantería puedes incluir X número de regimientos de la Legión del Vístula. No, porque si tú te ves el perfil, la Legión del Vístula es exactamente igual que un regimiento de infantería de línea francesa, pero con el atributo de élite. O sea, solo Que eso, es solo algo, varía eso, no. solo varía eso. Ujú. ¿Cómo puedes incluir tú a la Legión del Vístula? Pues cogiendo un regimiento de infantería de línea francés, le pagas la mejora para que sean élite 5 más, que el que no entienda de juego no dirá de qué coño está hablando este tío. Pero Sí, bueno, básicamente le pagas puntos por tener una mejora y tú plantas en mesa tu unidad de tu regimiento de la Legión del Vístula y dices, aquí está mi Legión del Vístula. Fin. sí, Guardias españolas. Tú juegas con españoles, te dice, tienes tu brigada de infantería ligera, de infanterías de línea, y te dice brigada de infantería de guardias españolas. sí. Ahí se queda. Sí, Guardias sí, sí. españolas. Bueno, Eso sí lo he guardias visto, sí. españolas eran muchas cosas, porque de hecho lo que es la Guardia Real es la unificación de tres cuerpos. O sea, que era precisamente las guardias españolas, guardias reales y guardias balonas, si no, Eso es, si, eso es. si no me Sí, falla sí, la sí. cabeza. Ujú. O sea, entonces, podría profundizar un poquito más. Podría hablarte de los regimientos suizos de Reading, por ejemplo, o del regimiento de Irlanda, o Uf, sea, o del ya. regimiento de Auvernia. O sea, hay dentro de los distintos ejércitos, y no solamente dentro del ejército imperial francés y dentro del ejército británico, eh, otros países también teníamos regimientos que eran de absoluta y total élite. Ujú. Al margen de eso, como te digo, el juego lo que te da es una base, un sandbox para que tú decidas cómo jugar. No es un juego en absoluto Sí, rígido. De hecho, en 28 milímetros te dice, oye, pues un regimiento de infantería estándar, ¿qué frontal debe tener? Y te dan un intervalo. Te dice, pues mira, entre 24 y 30 centímetros. Y encima de eso, como si eres capaz de meter 50 tiros. Pero te dan un intervalo. O sea, eso no, es, eso es. no te dicen, no, tiene que ser esto. En 15 milímetros, bueno, o en 13,5 en Epic, sí que es más cerrado porque, bueno, al final las miniaturas son suyas, las pasean como les da la gana Sí, sí, y entiendo. ahí sí han establecido un formato estándar, ¿no? Que también, en cierto modo, se agradece porque otra de las dificultades que uno tiene para entrar en Napoleónico, y esto es curioso, es cómo baseo yo mis miniaturas, porque Eso lo varía de un pregunta mucha reglamento. gente. Lo pregunta mucha gente, ¿eh? Que no lo Es, tienen es por claro a eso, la hora de colocar. Ujú. es precisamente por eso, porque varía de un reglamento a otro. Solución elegante de Warlord, me voy por la tangente, te digo que me da igual mientras no sea superior a ni Ujú, inferior a, y por ujú. lo demás, adapta el juego como a ti te dé la gana. Nosotros, por ejemplo, ¿qué es lo que hacemos? Pues en 28 milímetros, también por seguir poniendo un poco en contexto sobre el tema, por ejemplo, por ejemplificarlo, los británicos a estos juegos suelen jugar en mesas bastante más grandes que las nuestras. Su mesa de juego para juegos históricos estándar es algo más grande que la nuestra. Entonces tiene sentido que Sí, una unidad de infantería pues, se pueda mover 12 pulgadas. O incluso dependiendo de lo que tú le ordenes, puede hacer ese avance hasta 3 veces. Es decir, un regimiento de infantería te puede avanzar
hasta 36 pulgadas en mesa. Eso en nuestras mesitas de 1,80 por 1,20 es una bestialidad. Es Y mucho. si encima lo extrapolas a 15 milímetros, dices, hostia, son Usain Bolt estos tíos. ¿Qué carrera han pegado? Andan mucho, ¿Qué andan hacemos? mucho. Un poquito, tú sabes. Es que van al pase echar, entonces andan rápido. Sí, sí, sí. Pero, ¿qué hacemos nosotros, por ejemplo? Pues mira, en 28 milímetros lo que hicimos fue las distancias que te vienen en el reglamento, que están en pulgadas, las pasamos a centímetros. Y en Epic lo que hacemos es jugar en pulgadas, pero dividiendo todas las distancias a la mitad. Y más o menos queremos que es coherente, pero la cuestión es que en tanto que existe un acuerdo, Mm. el juego es flexible. De hecho, ellos te animan a que modifiques el juego en base a, Sí, a lo que tú quieras. eso sí es verdad, Sergio, que ahora que dices tú eso, porque una de las cosas que me llamó la atención nada más empezar a leer el reglamento fue, si hay algo que no te gusta, modifícalo, cámbialo. Viniendo de reglamentos donde te dicen, esto es así, ya está. ¿Sabes? Sí, Entonces, de repente dije yo, sí, macho, que te dicen aquí no sé, que si te parece algo, no sé, que no te gusta, sí, cámbialo sí. o suprímelo, lo que sea. Y digo, madre mía, pero bueno, esta gente, ¿sabes? Me llamó mucho la atención, la verdad, para al inicio del libro, ya digo. Ujú. Sí, y es algo que me llamó especialmente eso, la atención, y lo que has comentado del baseado. Porque como te ponen ejemplos en el libro de miniaturas de 28 milímetros, lo que decías tú de que si en la base te da para poder meter más miniaturas, sí es verdad que había algunos ejemplos, creo que era de unos granaderos que te colocan ahí y tal, que yo cuando lo vi, yo aluciné porque dije, madre mía, pero si es que hay un montón. Y dicen, bueno, hay un montón, pero que las bases son las mismas que en un regimiento normal. Lo único es que pues, se les ha colocado de una manera en la que pues caben mejor. Y yo Sí. dije, pues que da igual, que la base es esta. Entonces, eran cosas que yo, según iba profundizando, iba leyendo y tal, yo decía, digo, pues uy, qué permisivo es este juego comparado con todos los juegos que yo venía de otras cosas que te dicen, mira, esto es así y se acabó. ¿Sabes? Entonces me llamó mucho la atención por eso. Ujú. No, y te digo que es algo que se agradece, ¿no? El hecho de que te proporcionen un motor de juego que tampoco son unas reglas muy complejas. De hecho, es un juego que en 2, 3 partidas se juega con una cierta fluidez, ¿no? Al Ujú. margen de que nosotros seguimos equivocándonos. Pues bueno, ya somos gente de una cierta edad, se nos van las cosas. Y Sí, bueno, sí. pero es eso, se agradece un juego que tampoco pretende ser riguroso en el sentido de decir, no, es que este es el juego, esto es la ley, está grabado en piedra y Dios guarde a quien no sé. No, no, toma un libro, te lo lees, si no te gusta algo, si no te gusta algo lo cambias, pero jugad. Lo importante, jugad, Sí. divertidos y ya está. Eh, y no lo veo mal. A ver, es una constante en los juegos de Warlords, ¿no? Reglas sencillas, reglamentos sencillos, complicados en su ejecución, porque te tienes que quebrar la cabeza para no mandar a tus unidades a que las hagan fofatina, Ujú. o que, por ejemplo, en Black Sea, que no se conviertan los buques de eso en los autos de choque. eh, y por lo demás, oye, jugad como os venga en gana. Es cierto que se agradecería, por ejemplo, lo que te digo, y es una de las cosas de lo que adolece, ¿no? El profundizar más. Y el ejemplo más claro de los reglamentos de Warlord en ese sentido, Ujú. por ejemplo, es Volaction. Volaction, en mi humilde opinión, es el Warhammer 40.000 de los juegos históricos. Es un juego totalmente arcade con una profundidad mm, irrisoria, o sea, un tanque Sherman es prácticamente clónico a un Panzer IV alemán y a un T-34 soviético, prácticamente calcado, salvo con algún matiz de reglas, pero el perfil es prácticamente el Ujú. mismo, si no el mismo, ¿no? Sí, sí. Pero aún así es divertido. Aún así es divertido, tienes tus figuritas, las pones en la mesa, juegas, te diviertes, te ríes y te tomas 8 cervezas si hace falta también oye, y echas un buen rato. Y O fuera, y sea, ya está. Que eso es lo que sí, mucha sí, gente ve, yo por lo que veo en los torneos y demás, que luego hay
Dentro, yo todavía no he ido a ninguno de Ball, pero sí me han hablado algunos compañeros que han estado en torneos de Ball Action y tal, y dicen que, a ver, siempre está lo típico. Hay listas que son. Por eso yo creo que eso sería ya para hablarlo en otro momento de listas que no son temáticas, que van a lo que van, y listas que sí tocan la temática por el año, Sí, porque Ball Action ya sabes que al final tú dices, bueno, juego con americanos, pero puedo meterlos de distintos, o sea, unos en la época temprana y otros en la época tardía, pero todo da igual. O sea, un popurrí lo llevo y te gano, y ya está. Pero te gano porque funciona en mesa y porque tiene unas habilidades, pero no porque quiera respetar una temática, ¿sabes? mm, sí, exactamente. Depende, volvemos a lo mismo, depende un poco del entorno de juego en el que tú te muevas y también Claro. del uso que tú quieras dar del juego. Ball Action, al final o sea, me parece un juego que es divertido, que es entretenido, pues para echar Ujú. una tardecita, jugar y tampoco comerte mucho la cabeza, ¿no? Eh, pero al final le pasaba como 40. ¿Dónde está gran parte de la estrategia en Ball Action? En la lista que tú te haces, porque lo que intentas es meter muchos dados en la bolsa. Eso es, Pues, eso es. en el juego, por aclararlo, las activaciones, que es un sistema muy novedoso, todo se ha dicho, ¿no? Pues, pocos juegos había antes de Ball Action que rompieran con esa alternancia de turnos completos entre jugadores. O sea, en Ball Action, por cada unidad que tú tienes, en una bolsa que es común, los jugadores meten un dado y cada vez que actúa una unidad se mete la mano en la bolsa, se saca un dado y del color que sea, pues actuó una unidad del jugador que le pertenezca al Eso dado, es. ¿no? Eso es. Entonces, ¿qué pasa? Que en torneos, ¿qué es lo que intenta la gente? No centrarse tanto en el rigor histórico de hacer una lista de un periodo concreto, sino meter muchos dados a la bolsa para tener más probabilidades de que mis unidades actúen. Y claro, dentro de esto va a haber unidades que son las que me van a ganar la partida y unidades que son un token que está por ahí escondido detrás, oculto behind the musgo, pero que me permiten, o sea, Eso es. he metido un médico de 15 puntos, sí, vale, pero es que es otro dado más Hombre, que va a efectivamente, eso es. la cosa. Bravo por los Sí, médicos. sí. Que bueno, aprovecho para decir que esto lo sabe todo el mundo, Sí. el equipo español ha ganado el campeonato internacional, ¿no? Me parece que era Ah, sí, de... sí, lo he visto ahí anunciado y tal. O sea, unas máquinas, unas máquinas. Sí, Ujú. señor. Bueno, pues Sergio, vamos a hacer un pequeño descansillo. Ahora volvemos, ¿vale? Y voy a hacerte algunas preguntillas también que yo creo que a más de uno le pueden interesar, ¿vale? Perfecto. El tiempo de un vaso de agua, que tengo ya la boca, no... Perfecto, pues ya, ahí nos vamos. Venga, hasta ahora. Hasta ahora. Esto es Omaha Wargames, tu canal de la historia en miniatura. Tenemos entrevistas, análisis de juegos, batallas épicas, debates, tutoriales de pintura y escenografía. Recuerda, Omaha Wargames, una vista al pasado desde el presente. Bueno, pues venga, seguimos aquí después de este paréntesis. Sergio, yo ya estoy hidratado. Yo yo tengo aquí mi vasito de agua porque con uno Maravilloso, maravilloso. Bueno, pues quería hacerte una preguntilla. por si acaso. Por si la cosa si se distiende, pues nada, tiramos aquí de carrete. Quería hacerte una preguntilla porque hay un tema que sí me preocupa, que es la escala, que es la escala en este tipo de juegos, en los napoleónicos. Entonces, la escala yo veo que para mucha gente es muy importante. Entonces, no es lo mismo jugar a un 28 milímetros que jugarte a un 15 o a un 13 con, ¿vale? Entonces, mi pregunta es, para la persona que se va a entrar al juego y que duda, que no sabe qué hacer, ¿le puedes resolver tú esa duda? Pues no sé, con algún planteamiento o alguna cosa, en plan, no sé, lo que se te ocurra de ver batallas, ver que no, ver qué va a Mm, hacer, unidades, no sé. sí, mira, ahora, o sea, si estuviéramos hablando de hace un par de años,
te digo, no, te diría, dile a tu colega que no tiene nada que hacer, va a sacrificar su cartera a los dioses del plástico y va a rehipotecar su casa. Porque no había en 15 milímetros, es lo que comentábamos, no sé si al principio o fuera de cámara, muchas de las miniaturas de 15 milímetros son, hay que pedirlas fuera, no hay apenas distribución en España, son miniaturas muy antiguas y algunas muy feas, pero ahora mismo precisamente con el tema de Epic, yo no tendría dudas. Si yo tuviera que empezar mañana y tuviera que elegir entre empezar con 28 milímetros o 13,5/15 milímetros, me lanzaría por la caja de Epic. Simplemente por la relación coste-precio. Tú date cuenta de que la caja, por ejemplo, de británicos, solamente en regimientos de infantería, si no me falla la cabeza, son 10 regimientos de infantería, más aparte la infantería ligera, creo que son otros 3 o 4 regimientos, más toda la caballería, habida y por haber. Es decir, tienes todo el ejército, todo el ejército. Ya lo puedes ampliar porque digas, quiero los personajes históricos, que se venden aparte, o quiero la cajita de Highlander, pues están aparte, ¿no? Pero con eso puedes jugar. Con eso puedes jugar. Yo, por ejemplo, la partida que tengo, este domingo tengo una partida precisamente a 750 puntos en Epic y es prácticamente toda la infantería que viene en la caja de Epic, de Sí, franceses. sí. Prácticamente toda. Me parece que dejo de los que vienen o sea, de infantería de línea, son 8 regimientos los que meto en mesa, más aparte los Voltigeur y cuatro regimientos de caballería, bueno, y su artillería, ¿no? Pero es que es prácticamente, o sea, quitando la caballería, en cuanto a infantería es prácticamente toda la caja. Si tú eso lo tienes que empezar desde cero en 28 milímetros, pues bueno, tú sabes lo que es este hobby. eh, a, a 30 euros la caja, pues bueno, pues Va- Vas hay dinerete, hipotecándote. a lo mejor en ese ejército. Yo, Sí, yo, sí, puedes rehipotecarte, yo escucha, Sergio, yo te digo puedes sinceramente, rehipotecarte, puedes empeñar a tu abuela. efectivamente, o sea, mi experiencia es que me estoy gastando dinero. Es verdad que yo lo hago Sí, mensual, entonces yo tengo, pues sí, igual que uno se gasta el dinero, vamos a decirlo, en lo que sea. A mí me ha hecho mucha gracia antes lo de la droga, sí. porque todo el mundo, yo creo que dentro del mundo, No, no hacemos apología de la no, droga. para nada, para nada. La Pero droga es mala. Pero sí es verdad que muchos lo comparamos con eso. Entonces dices, no, pero es que en la droga tal, y dices, bueno, pues sí. O hobbies que hay muchísimos, o sea, que es muchísimo más caro, ¿no? Yo vengo también de la Sí, recreación histórica y en la recreación histórica es muy cara. Bueno, dependiendo que sean. Pero, por ejemplo, en la napoleónica es cara, es muy cara. No es lo mismo a lo mejor Segunda Guerra Mundial, que quizá a lo mejor por más proximidad a nuestra época, pues los materiales son más accesibles. Pero, ostras, es que te tienes que gastar dinero, dinero, pero bien. Y entonces yo decía, digo, vamos a ver, digo, me voy a meter. Y es verdad que cuando yo me metí, no estaba Epic. Salió Epic y yo dije, ¿qué hago? Y yo dije, bueno, vamos a ver. comprar Escucha, y yo dije, vamos a ver, céntrate. siempre. Céntrate, Johnny, céntrate. Digo, yo estoy con españoles, sí, estoy en 28. Digo, aquí hay un proyecto de por medio, yo me quiero hacer estas cosas. Mira, hasta luego, Lucas. Y es verdad que hubo amigos míos que llevan histórico, llevan muchísimos años, son, como digo yo, de la vieja guardia, y me decían, Johnny, que es que, de verdad, que es que las miniaturas en 15 milímetros, ¿tú sabes lo que estás haciendo, muchacho? Que una mesa de 1,80 por 1,20 que no te da, que en 15 milímetros sí te va a dar para poder jugar lo que tú quieres. Sí, sí, es cierto. Mira, de hecho, a ver, nosotros jugamos una partida hace unos meses, ¿no? Con un colega pues, que desgraciadamente está embarcado y que cuando le dije, por cierto, que iba a charlar contigo, me dijo, joder, porque me ha pillado fuera. Si hace otra, que hable conmigo, que además es paisano mío de Talavera. ¿Qué dices? Eh, ¿Es de Talavera sí, él? sí. ¿Sí?
Sí, o de Talavera o Talavera, muy cerquita. Toledo, aquí somos todos. Le pilla relativamente cerca. Bueno, tenemos que extender la mesa porque en 1,80 por 1,20 no Sí, daba. O sea, tuvimos que jugar en 1,20 por 2,20 me parece. Le metimos 40 o 50 centímetros más porque 500 puntos, o sea, se apiñaban las miniaturas en la mesa. 500 puntos. 500 puntos. O sea, fue una partida además donde yo llevaba, bueno, este chaval que está fuera ahora, llevaba 500 puntos de franceses y nosotros íbamos 300 puntos británicos y 200 puntos españoles. ¿Y qué tal se dio la O partida, sea, por y curiosidad? no, pues curiosamente, mira, los españoles es que son muy particulares. El Claro, británico, bastante bien, sí, porque aparte era una partida que ya hacía tiempo que no jugábamos, poco rodaje, las cosas, gente oxidada, ¿no? sí. Estábamos oxidadetes. Ajá. Entonces, Bueno, bueno, el británico lo que intentó fue establecer porque además desplegamos en esquinas opuestas, ¿no? Del vale. campo de batalla. Ujú. Entonces, el británico estableció lo que era un frente de combate intentando ocupar el centro de la mesa y yo lo que intenté fue colarme por nuestro flanco para intentar flanquearlo con los españoles. ¿Tú sabes lo que son los españoles intentando avanzar en este juego? Pues que a veces no O avanzan. su, Sacan la guitarra española, las eh, cartas, se ponen a jugar. la mayoría de las veces no avanzan. Es que estamos hablando de que tú para superar una tirada de órdenes, o sea, sus mandos increíbles tienen mando 7 y en el juego tú para superar una orden tienes que sacar una tirada, o sea, te hablo de la tirada básica, luego hay modificadores en función de las formaciones, de la proximidad con el enemigo, porque se empiezan a hacer los tíos caca encima, ¿no? Y no reciben bien las órdenes. Eh, pero bueno, tirada básica, si tiene habilidad de mando 7 el general de la brigada, con una tirada de 7 en 2 dados o para abajo, la unidad recibe bien la orden y actúa, ¿no? Ujú. Y ya en función de cuánto menos saques con respecto a tu habilidad, pues mejor actúa la unidad. Con los españoles no. Con los españoles no basta con que tú iguales tu valor de mando. Tiene que ser una tirada inferior. Entonces, a 6 o sea, a 6 o menos en una tirada de 2 dados, pues es problemático. O sea, a lo mejor de 6 regimientos que yo llevaba, avanzaba uno, no avanzaba ninguno, uno avanzaba un poco, pero es que el otro de repente salía corriendo y ahora ya te rompía la cadena de mando. Un despropósito. De hecho, una cosa muy curiosa que tienen los españoles en el juego es que las milicias, o sea, inicialmente en 1808, las milicias son mejores que la propia infantería de línea. Por los atributos, ¿te Una cosa. refieres? Porque la milicia, o sea, porque la infantería de línea Sí. poco fiable, es Claro, sí, lo he poco visto. fiable y además no sé cómo es en español, es wavering o algo así, como titubeantes, algo así, ¿no? Sí, Es titubeantes, que eso es. chequean moral, Sí. sí, sí, Con chequean una moral baja, ¿no? con O la algo así. primera baja, ¿Sabes? con la primera. Sí, sí. Horrible. Hombre, lo más normal es que superen la tirada porque es relativamente fácil, pero la cuestión es que pueden pirarse de la mesa tan tranquilamente. Con Almirante tuve una discusión amistosa muy interesante sobre Sí. esto. Me decía, no, es que el ejército español no era tan malo. Y yo decía que, vamos a ver, que los franceses, el ejército español en el juego es nefasto, pero es que desgraciadamente, aunque el juego no profundice demasiado y han dejado de lado regimientos que eran de infantería, que eran de absoluta élite. La caballería española no es mala en el juego para nada, Ujú. pero la infantería sí es nefasta. Es nefasta. Lo único que te puede mantener la línea más o menos son las guardias y los granaderos, Y los precisamente. granaderos, sí, sí. Y los granaderos. Él me decía, es que no eran tan malos. Tristemente, sí, los
los franceses dejaron muchas veces constancia por escrito de que les resultaba desconcertante que a la primera descarga los españoles rompieran líneas y se fueran del campo de batalla, en la primera descarga de fusilería. Lo que pasa es que luego volvían. Es un poco como los Skaven o los orcos en el Fantasy, ¿no? Nos Se van, pero reorganizamos, vuelven. Pero, sí, pero vuelven a por más. Sí, sí. Y fue en una batalla posterior a Bailén, o sea, después de lo de Bailén, los británicos como que se envalentonan y dicen, hostia, pues estos tíos están en la talla, han derrotado a los franceses, no lo han conseguido nada. Y no recuerdo dónde fue, en una batalla posterior a Bailén, un ejército español y británico se enfrenta a los franceses y dejaron recogido, después de esa batalla, todo hay que decir que los ingleses vuelven a Portugal y no vuelven a salir hasta 4 años más tarde de allí, pero, pero dejaron por escrito que es que hubo no uno, sino más de un regimiento de infantería supuestamente de línea español que cuando las baterías de su propia artillería abrieron fuego, se acojonaron con el ruido de las descargas y se fueron a casa. Entonces, Sí. ¿era el ejército español de la época así de malo? Sí, sí. Con el tiempo Y eso es cierto que con el fueron tiempo ganando sí. experiencias, Ujú. con el tiempo fueron ganando experiencia y fuera parte también porque ciertos regimientos también retornan, ¿no? Entonces el ejército pues, se va recomponiendo, se va profesionalizando, va ganando experiencia y también hay que ser consciente de una cosa y es a quién se estaban enfrentando. Es decir, aquí no se estaban el ejército español de 1808 no se estaba enfrentando a Mauritania, a Somalia o a Andorra. Sí, O sí. sea, estaba luchando con el ejército imperial francés que venía de arrasar, que venía de estar arrasando Europa como Sí, le sí, toda venía en Europa. gana y era imparable, imparable. Ninguna potencia del momento tenía un ejército en condiciones de parar el ejército imperial francés. Ninguno en absoluto. Entonces también hay que ser un poco consecuente no con cómo eran los españoles, sino también qué tenían enfrente. Pero al margen de eso, sí, es muy malo. El ejército español es muy malo. Podría ser el peor ejército del juego y O por sea, eso me mola, me encanta y lo tengo. si alguien quiere hacerse un ejército español, ya con lo que Sergio ha dicho, es suficiente como para plantearse si quiere entrar o no, ¿no? Pero yo creo, Como segundo ejército, segundo ejército, sí tiene sí, algo bueno. sí, Como segundo ejército o como ejército de apoyo, está bien. está Yo bien. apoyaba al británico. ¿Quién mantiene la línea? El británico. ¿Qué pasa? Que los españoles sí tienen una cosa buena y es que son muchísimos, muchísimos. Un regimiento de línea español en el juego cuesta 20 puntos. Un regimiento de línea francés cuesta 36. Entonces están prácticamente Casi, en una casi. proporción 2-1. Pero es que Ujú. encima la caballería española es casi equiparable a la caballería que puedan meter los franceses. Entonces lo que se ven es desbordados por un amasijo de gente. Ya. Esa es la ventaja. ¿Qué es lo que sucedió en esa partida? El británico estableció un frente de batalla, ancla a los franceses al suelo. Yo, muy poco a poco, voy llevando mis tropas por ir por el flanco, como que no queda cosa, iban por ahí dando un paseo. Pero claro, cuando llegan y consiguen, que esa fue otra, formar en línea, dos regimientos de línea franceses que además llegan a destiempo no son capaces de parar de enfrentarse a 4/5 regimientos de infantería española, de los cuales encima vale que 2 eran infanterías de línea, una milicia, pero venían por el otro, pero por otro costado estaban haciendo un segundo movimiento de flanqueo, Ujú. granaderos y guardias. Entonces, con 2 regimientos, los franceses, por muy franceses que sean, muy buenas que sean las tropas francesas en el juego, no pueden parar eso, porque al final la infantería francesa, disparando, tira 3 dados, igual que tira la infantería de línea española y se impacta con el mismo resultado exactamente, seas francés o español, que eso sí es una cosa buena que tiene el juego. Y es que tú puedes ser un miliciano, un launder Ya. prusiano,
Ya. y tu tirada para impactar es exactamente la misma que la de una vieja guardia francesa. Lo que pasa es que sí, luego en el juego es verdad que los Os- combates cuerpo a cuerpo son absolutamente sanguinarios y la Guardia Imperial, la vieja Guardia a la carga, va a arrollar a lo que sea que se le ponga por delante. Es decir, el único regimiento equivalente que hay en el juego, una vieja Guardia francesa, son las guardias de Coldstream británicas y no los Ajá. paran en cuerpo a cuerpo, o con Ostras. muchas dificultades los pararían en cuerpo a cuerpo. Ujú. Entonces, si, Sergio, si alguien en algún momento dijese, "Puf, madre mía, ¿qué me hago? ¿Británicos o franceses?" Porque hay gente que por lo que sea, ¿me entiendes? Yo en mi caso, a mí me gusta mucho Francia. Pero bueno, quizá británicos no, yo creo que a lo mejor porque España con Gran Bretaña siempre ha sido como un tira y afloja. Pero es verdad que a mí me encanta la guerra de independencia y sí o sí, evidentemente, pues ha entrado el hacerme algo de británicos. ¡Guau! Británicos, ¿por qué no Sí, eso, tal, tal? Y yo ahora veo británicos y los comparo con mis españoles y digo, madre mía, que es que los británicos tienen esta regla, esta regla, esta regla, esta regla, y encima son reglas que son buenas. Y yo digo, claro, y claro, entonces lo comparo con mis pobres españoles, que encima pero españoles tengo aquí porrón, y digo, madre mía, madre mía. Pocas veces que nosotros hemos jugado comparando los ejércitos, lo que decías tú, británicos con españoles jugando contra franceses, madre mía, pues los franceses conmigo se daban un paseo, un poco el resumen de lo que has dicho tú. Una, se me van de la mesa. Bueno, pues se han ido una. Vamos con lo siguiente. Luego, lo gracioso que yo tengo, a mí sí me gusta jugar con pequeñas unidades, como escaramuzadores, ¿no? De españoles. mm, Y sí se comportan bastante bien. Entonces, pues bueno, sí, me parece bastante interesante. No sé por qué las veces que he jugado, como que no te prestan mucha atención, entre que luego es como que siempre van a la unidad más pista, ¿no? Dentro de las reglas que hay y tal. Entonces dices, bueno, pues hay que mm, disparar primero a estos, etcétera, tal, tal. Total, que al final, quieras que no, se te cuelan por un lado o te van por otro. Ah, mira, pues te acabo de hacer dos bajas así a lo tonto a una unidad. Oye, pues no está nada mal. Entonces, bueno, se sí, agradece. a escupitajos mismos. Sí, sí. Sí, claro. A ver, la cosa, por reglas es incomparable. Y en 1-1, o sea, metes en un corral un regimiento español de línea con cualquier otro regimiento de línea da igual que no tienen que ser franceses o ingleses, Ujú. cualquiera. No salen bien, por lo general no salen bien parados, porque sí que es verdad que impactan igual, pero salvan peor. Los españoles salvan, su moral base es, si no me falla la cabeza, es 5, Es 5, sí, sí. es su moral base. La de los franceses o casi cualquier infantería de línea del juego es 4. Salen muy mal parados, pero eso en un 1-1, pero claro, en una partida a 500 puntos, por ejemplo, no sé cuántos puntos jugaríais, ¿no? Pero fíjate cuántos regimientos llevas tú y cuántos regimientos lleva tu contrario. Es decir, los españoles juegan a números, a abrumar por números. Es decir, bueno, sí, me ha huido un regimiento porque uno se ha tropezado y se han ido, pero es que detrás viene otro. Eso es. Y es que detrás encima, cuando tú ya estés blandito y tierno porque algún tiro acertará, detrás viene mi caballería, que sí es buena. Y vienen los regimientos de guardias españolas que sí aguantan el tipo, o dentro de mis brigadas pues tengo granaderos que en un momento dado te los planto aquí y, y algo de Algo hacen. daño hacen. Sí. Al Eh, final, sí, sí, oleada sí. tras oleada, merman. ¿Considerarías aquí en este caso que el juego está equilibrado? Ya a nivel de naciones ya me estás diciendo que no está equilibrado, pero a nivel de reglas, más o menos, en plan, no, ¿ves algo que digas, mira, esto es que está rotísimo, esto del juego deberían de cambiarlo? Hay algunas reglas que por lo que se hacen, pues no sé, no sé. En este juego no. Sinceramente no. Sí veo un cierto equilibrio. O sea, sí veo un cierto Ujú. equilibrio. Los españoles son. A ver, sé que llevamos un rato, ¿no? Ahí pinchando. Los españoles, Sí, sí. qué malos son. A ver,
Y eso que nos gustan, ¿eh? Es un ejército. Sí, sí, a ver, pero porque es muy divertido de jugar, por ese punto de incertidumbre hostia, tengo que jugar extraordinariamente bien a este ejército porque en algún momento la van a cagar. Entonces, las tropas la van a cagar. Y como eso es así, el que no puedo cagarla soy yo. Entonces, ¿hay equilibrio entre las facciones? Entre las distintas naciones en el juego. Sí, sí. ¿Las reglas están equilibradas? Creo que sí. O sea, representan, o sea, están bien traídas para lo que quieren representar. Los franceses en el juego son muy rápidos, se mueven muy rápido. Los británicos. mm, por eso yo tengo los dos ejércitos. Respondiendo a tu pregunta, me decías, Sí. ¿ingleses o franceses? ¿Y por qué no los dos? Yo tengo los dos en Epic. Ajá. Pero bueno, eh, son muy diferentes. Los ingleses juegan muy a la defensiva, muy a la defensiva. Los británicos lo que van es a buscar una posición donde hacerse fuertes y de ahí va a ser una losa inamovible. Los franceses son muy agresivos en el juego, muchísimo. Y sí hay un cierto equilibrio. Es decir, es la paradoja de la corriente imparable contra la roca inamovible. Ya. Pues eso en el juego son los británicos y los franceses. Tienes la corriente imparable contra la roca inamovible. Los británicos son un yunque plantado ahí en mitad de la autopista y un camión que por sus santos cojones tiene que arrollar el yunque y lanzarlo por ahí. Y ahí te tienes que quedar mucho la cabeza. Los británicos juegan muy al posicionamiento, los franceses son muy agresivos, se mueven muy rápido, toman posiciones muy rápidos, te avasallan mucho, ¿no? Pero sí veo un cierto equilibrio. Los españoles van más a su bola. Los prusianos, por ejemplo, y te hablo dentro de mi experiencia, ¿no? Los Sí. prusianos juegan muy a hacer brigadas masivas. Es muy difícil desmoralizar una brigada de infantería prusiana porque son muchísimos regimientos, muchísimos. O sea, a lo mejor una brigada de infantería prusiana tranquilamente son cinco regimientos de infantería mínimos. O sea, y pueden Uf, llevar caballería dentro de las brigadas de infantería. Entonces juegan a tú no vas a conseguir desmoralizar a mi ejército porque en el momento en que vea que una brigada está comprometida, voy a echar para atrás y ya entra en combate la otra mitad de la brigada que mantengo en reserva. Sí, sí que hay un cierto equilibrio, pero hay que saber ver en cada nación en su conjunto, ¿no? Los stats de las unidades unidos a las reglas y a una determinada forma de juego. Si alguna persona, en este caso, igual, yo pongo el ejemplo de gente nueva porque además yo veo que mucha gente por desconocimiento, por eso de ahí yo creo que un poco la charla contigo, que tú sí tienes en este caso experiencia, hay gente que dice, ¿con qué me meto? Y fíjate, por ejemplo, yo te hablo del caso puntual de aquí, de la zona nuestra, un grupo de amigos, nos gusta la historia, vale, perfecto. Como decías tú antes de lo de entrar con el veneno, entra uno y lo planta y vamos todos detrás. Y el tema era, aquí fue muy sencillo porque fue, yo ya llevo mucho tiempo jugando y yo tengo franceses, Mm. pero no me voy a hacer más porque, pues por lo que sea, tengo mucho de franceses y me gusta. Y dicen otros, bueno, pues yo me hago británicos. Y yo en este caso dije, pues a mí me encantan los españoles. Indistintamente de las reglas, ojo, ¿eh? O sea, yo españoles, yo lo tenía claro. Y tus Luego amigos es se verdad. ríen de ti. Dices, "Bueno, Entonces, no sé no". si alguien entra, porque aquí ha pasado, ha habido un chico nuevo que ha entrado y dice, madre, si es que tenéis de todo, ¿yo con qué entro? Y yo le he dicho, hombre, que cada uno tengamos, esto es libre, tú siéntete libre, te gustan franceses, hazte franceses. No, es que quiero llevar algo variado a lo que vosotros lleváis. Me voy a hacer austriacos. Y digo, madre mía, yo no sé cómo son los austriacos. Entonces, no sé cómo se comportan. ¿Es buen Uf, ejército? uf. ¡Ay, más! Maravillosa pregunta. Maravillosa pregunta. No, a ver, mira, quizás pues ese es tanto los austriacos como los rusos y el ejército de inicios de la guerra de prusianos están en el
Sí. en un suplemento que es el Clash of Eagles, que Ah, sí. quizás es el más el que yo tengo más abandonado, precisamente porque por lo que juego o si juego con españoles es campaña, es guerra de independencia, si juego con los británicos en Epic, pues es Waterloo, ¿no? Eh, o guerra de independencia, que también se puede, ¿no? Si juegas contra franceses. Entonces, yo, mira, lo que le diría a una persona es que nosotros tenemos de todo porque somos unos enfermos que llevamos muchos años coleccionando, en mi caso 20 años, y te digo enfermo porque soy una persona que tiene alemanes, solo alemanes de Segunda Guerra Mundial en 3 escalas distintas, En tres escalas para distintas. 4 juegos distintos. Entonces, ¿qué le diría a una persona nueva? Que juegue y compre lo que le mole, lo que le guste, ya está. O por el motivo que sea, o porque a lo mejor el ejército juegue a algo que se pueda adaptar a su forma de jugar, mmm, o porque le guste cómo van pintados, ya está, o porque le mole la historia, pero que lo que vaya a jugar, que lo juegue con gusto, no por es que yo compro esto porque es que ya hay muchos franceses. Bueno, pues que se compren los demás otro ejército, mira tú qué huevos, pero si a ti te gustan los franceses, pues cómprate franceses y al final, como te das un segundo y un tercer ejército, porque esto funciona así, pues ya te compras lo que a ti te dé, lo que te dé la gana, si cada uno es libre de hacer con su dinero Efectivamente. lo que quiere, ¿no? Por eso te digo que ¿con qué empezaría? Con lo que le guste, con lo que le guste, ni más ni menos. ¿Le recomendarías primero, oye, por lo menos léete algo? O vete, si puedes verlo, Sí, ve un sí. vídeo de Que vea este, lo que que vea sea. este vídeo. ¿Qué? Fabuloso, Que maravilloso. vea, que vea este vídeo, se suscriba, le dé al like y, y luego que vaya preparando la cartera. No, pero hombre, a ver, mira, Epic ha dado una maravillosa oportunidad porque tú dices, hostia, que tú digas, por 100 euros mal contados, tengo todo el ejército, todas las miniaturas que yo pueda querer poner en la mesa, más escenografía, más reglamento, dices tú, es un regalo para iniciarte en el juego. Está regalado, regalado. Luego encima, Entonces, pues dentro. si- Sí, no, sí, no, perdón. no, simplemente te iba a preguntar, encima si a una persona que quiere hacerse algo le dices, oye, en 15 milímetros, con nada que te gastes, lo vas a economizar. Vamos, que vas a poder jugar Sí, un montón, vas a ver un montón de figuras en mesa, lo que tú quieres. Y dices, pues vale, pues o sea, que entonces que con 15 milímetros yo que me compro X caja, ¿no? Un starter o lo que sea, y ya puedo jugar. sí, sí, perfectamente. Mira, los británicos de Epic, yo creo, por hacer números redondos, que me habré gastado en total unos 150 euros y es que eso es todo lo que hay de británicos. Eso es todo. Es la caja de inicio, la caja de inicio con el ejército, caja de Highlander, la caja de los personajes históricos. Es que no hay más. O sea, y mi falta que hace, si es que ya con eso tienes absolutamente todo Fíjate. lo que puedas meter con británicos, porque en última instancia tú dices, no, bueno, es que los británicos estaban la infantería de línea británica y está la King's German Legion, ¿no? Con perdón de mi inglés, que es muy malo, pero es que el uniforme era exactamente el mismo, o sea, era Sí, calcado, sí. casacas rojas y saco, entonces lo que puede variar es el estandarte y salvo que le pongas una pegatina detrás, ¿no? El que vea el estandarte simplemente diga, oh, esto es el primer regimiento de los fusileros de Móstoles. Ese tío es Dios, pero o almirante Doc. Pero yo no sería capaz. Ya, Yo le ya, tengo ya. que poner una pegatina detrás a los regimientos o tendría que hacerlo si los pintase algún día para acordarme de qué regimiento es cada uno, ¿no? Sí. Eh, entonces, la inversión es muy pequeña, tienes un ejército completo y por lo menos te permite probar y ver si el juego realmente te mola, si el cómo
se comporta el ejército, pues es como tú esperabas, ir haciéndote con las reglas Sí, sí. y si te mola y quieres dar el salto, pues ahí están los 28 milímetros. Y luego otra pregunta. Si una persona ya juega Black Powder, en plan tal, y dice, es que Black Powder a mí se me hace pequeño. Tengo ganas de complicarme. ¿Qué reglamento le recomendarías tú? Sin que sea más de lo mismo, Sin que sea más de lo mismo. sin que sea, sin que sea vale. Pues ¿Sabes? mira, a ver, ahora mismo hay dos que son bastante interesantes. Y, bastante interesantes porque la dinámica de juego es bastante distinto, ¿no? Ujú. Uno es, a ver si me acuerdo, el Napoleon at War, creo que es del creador de Battle Group, si no, y a lo mejor me equivoco, porque no lo recuerdo muy bien. Sí. Ujú. Pero tiene una dinámica de juego muy distinta. Porque yo no sé si tú conoces Battle Group, pero es un juego de las. Lo he Bueno, ¿lo escuchado, ¿eh? Lo he conoces? escuchado. No, no he jugado, no he jugado, pero sí he escuchado, sí. Vale. Es un juego de la Segunda Guerra Mundial que me parece que era para 15 milímetros o 1,72 Ujú. y de corte muy estratégico. Muy estratégico. O sea, a ti te cuentan el desarrollo de una partida y te podrían estar contando perfectamente una batalla real de la Segunda Guerra Mundial por el cómo se desarrollan las partidas, ¿no? Eh, pues este buen señor se anima y lanza un reglamento para napoleónicos que es el Napoleon War. Y te digo que no me hagas mucho caso porque ya la hora que es y después de trabajar todo el día la cabeza la tengo Volamos. más para acá que para allá. O sea que lo mismo, o me he equivocado en el nombre del juego, o lo mismo ni siquiera es el mismo tío, pero bueno. Y otro que también tiene una muy buena pinta, es muy cortito el reglamento, es gratis, cosa importante, y profundiza un punto en lo que son los regimientos de las distintas naciones. Es el que sacó el colega este de los gemelos Perry y que lo tienen todo el material lo tienen de descarga gratuita en su página en internet. Ajá. O sea, encima, Y material tiene gratuito. bastante buena pinta. Sí, sí, sí. Sí, material y gratis. O sea, si es gratis, es bueno. Eh, por lo Eso me ha menos gustado, eso me ha no gustado, duele sí, sí. la cartera. Claro, sí, porque tú escuchas Perry y dices, uff, 60, 70 euros mínimo de cualquier cosa. No, es gratis. Y es interesante por eso, por el tema de que le da un poco más de profundidad, por lo menos a lo que son las naciones, los regimientos de las distintas naciones, ¿no? Te hace, por ejemplo, con españoles, cosa que estoy muy agradecido, una distinción muy clara entre lo que es el regimiento de Irlanda, lo que es el regimiento suizo de Reading y lo que son las guardias españolas y las guardias balonas, porque no eran lo mismo. Pues en ese reglamento sí que hacen una distinción y la dinámica de juego es bastante distinta, va por activaciones. Sí. En el Napoleón War, por ejemplo, los generales de brigada tienen un tope de regimientos que pueden activar por turno, entonces te tienes que pensar muy bien con qué unidades verdaderamente vas a querer actuar, ¿no? O sea, eh, al final le da una vuelta de rosca, cambia totalmente la dinámica del juego y juegas Ujú. representando lo mismo, pero de una forma muy distinta y Ya. bueno, resulta interesante, ¿no? Como concepto, desde luego es interesante. Sergio, ya para finalizar, sí me gustaría que lanzases ahí, pues ya hemos lanzado un montón de mensajes aquí a la gente y tal. A los más veteranos, o sea, ya a la gente que diga, bueno, a mí no me tenéis que enseñar nada, no sé qué, yo ya lo he visto todo y tal, eh, pero que no hayan probado Black Powder, ¿tú se lo recomendarías? El típico, vamos a decir, perro viejo o vieja guardia que diría, yo, Black Powder, ¿qué me tienen que enseñar a mí? ¿Se lo recomendarías ¿Qué a me una dirán persona así? Que a mí de no. Black? Sí, ¿por qué no? ¿Sí? ¿Por qué no? Hay que. Hombre, a ver, es interesante. Es que, a ver, es verdad que hay gente que se tira toda su vida jugando con un mismo Por reglamento, eso digo, sobre sí, todo lo que sí, tú dices, ¿no? De correcto. Eso es, eso es. viejas guardias, llámalos viejas guardias, perros viejos, polla viejas. O sea, no lo sacas de ahí. Pero, Sí, sí. pero sí, o sea, ¿por qué no? Es que volvemos a lo mismo. Si quieres jugar un juego para echarte sencillito, pero que te obliga a comerte un poquito la cabeza luego en su desarrollo,
para que no te machaquen, básicamente. Echarte unas risas, echar un rato entretenido sin complicarte demasiado y pones tus miniaturas y en 4 horitas pues te echas una partida. Sí. Pues ¿por qué no? Sí, el juego es ideal para eso. El Genial. juego es ideal para Genial. eso, para Genial. una partida rápida dentro de lo que es un juego histórico, ¿no? O sea, 4 horas una partida rápida. Pero bueno, sí. Sí, se lo Bueno, recomendaría. vamos a abreviar que en plan de, bueno, 4, bueno, si tenemos algo menos, pues nada, los españoles dan pie a que la partida acabe antes. Entonces eso está genial, eso está genial. Sí, sí, sí. Sí, suelen acabar bastante antes. Casi están decididas antes de empezar. Pero tú aún así vas. Efectivamente, efectivamente. O sea, Por no todo dejar no colgado quede. al otro, ¿no? Todo no quede. Pues, Sergio, mil gracias. Bueno, yo me lo he pasado pipa contigo, la verdad. O sea, esto me ha encantado. Yo quiero repetir contigo. Entonces, si te ha gustado y tal, pues yo te animaría a que cuando tú quieras, aquí tienes tu casa abierta para poder hacer, debatir, hablar, charlar, todo lo que tú quieras. Pues puedes traer al Almirante, tú, si hablas con él, pues, Sí. tráetelo y hablamos del Santa Ana en Black Seas un rato. Vale, vale, vale. Escucha, yo hablaré con él, No, se lo diré y escucha que aquí nos pregúntale, encanta. pre- pregúntale sobre esa conversación. Otra conversación interesante, digna de debate. Bien, 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 perfecto, perfecto. Pero bueno, Pues nada, un placer. cachondeo aparte, Sí. se agradece, hombre, se agradece, ha sido un rato muy ameno, muy divertido y muchísimas gracias por la invitación, ¿eh? Pues escucha, emplazado quedas aquí, invitado y nada, muchísimas gracias por todo. A ti siempre y un saludo. Gracias. Bueno, chicos, muchísimas gracias por todo. Si os ha gustado, cualquier comentario se lo dejáis a él en la caja de comentarios y nada, hasta la próxima. Hasta luego.